Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Mansedumbre de Sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, por Thomas Goodwin. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Aunque he abordado el tema que pretendía inicialmente, me veo obligado a avanzar un poco más en el versículo inicial 5, con el fin de aliviar un gran desánimo que sé que ha habido, o puede haber habido, en los corazones de muchos lectores mientras he estado disertando así estas grandes cosas sobre la obra perfecta de la paciencia, y también para dejar tras de mí la dirección más apropiada sobre cómo obtener esta paciencia, en la obra perfecta de ella. Y no me saldré de mi texto tampoco por estas cosas. Una exposición de Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El desánimo que yo conozco es, oh, cuán alejados están y han estado nuestros corazones de esta obra perfecta de paciencia, que sin embargo algunos santos han alcanzado en tan gran medida como lo han demostrado esos grandes ejemplos dados, tanto de santos del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Qué debo pensar de mí mismo en el presente? ¿Qué dirá tal alma? ¿O qué debo hacer en el futuro? En verdad, Dios ha provisto en el texto suficiente respuesta a estas preguntas y quejas vuestras, para aliviaros de vuestro desánimo por vuestra falta de ejercicio de estas cosas, y también para dirigiros hacia el medio más adecuado y eficaz, si no el único, para obtenerlas. Primero, en cuanto a este desánimo actual por vuestra necesidad y por vuestra gran insuficiencia hasta ahora, de la que sois tan conscientes, aquellas primeras palabras del texto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, serán de gran ayuda para vuestro alivio. Segundo, en cuanto a la dirección de lo que debe hacer en el futuro para obtenerlo, esas otras palabras, pida a Dios, nos indican el remedio y la forma más adecuada y eficaz de suplirlo en el caso. Tercero, con este gran estímulo añadido, primero sacado de la naturaleza de Dios, pedid a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Luego secundado con esta promesa, y le será dado. De estos tres puntos a continuación, brevemente. Punto número 1. Al desaliento. El comienzo de estas palabras, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, contribuirá en gran medida a tranquilizar vuestro corazón en cuanto a eso, el efecto de lo cual es que el apóstol supone claramente que los verdaderos creyentes pueden, tanto en realidad como en sus propias aprehensiones especialmente, encontrarse muy faltos de paciencia cuando las pruebas les sobrevienen. Y estoy seguro de que esto tiene razón para aliviaros de lo que parece ser el gran desaliento que suele sobrevenir. Esta suposición del apóstol se confirma al comenzar cuatro cosas. Primero, que por sabiduría, aquí se quiere decir claramente paciencia, junto con la obra perfecta de ella de la que había hablado. Segundo, que esto les dice a los que eran verdaderos creyentes, si alguno de vosotros. Tercero, ¿cómo puede decirse que los verdaderos creyentes, que tienen en sí toda la gracia y sus principios, carecen de tal o cual gracia? Cuarto, la razón íntima y la ocasión en que el apóstol se expresa en esta suposición. Si alguno. En primer lugar, la sabiduría a veces se toma en gran medida para toda gracia y actos de gracia, cualesquiera que sean, a veces estrictamente para una gracia en particular. Para descubrir la diferencia entre ambas, la medida debe tomarse del alcance del lugar donde se menciona cualquiera de estas. Ahora bien, la sabiduría, en este lugar, debe tomarse estrictamente, es decir, para esa gracia particular, o porción de sabiduría misericordiosa, por la cual,
saber cómo ser capaz de manejarse a sí mismo bajo las pruebas, especialmente las grandes, dolorosas y repentinas, con paciencia, lo cual se hace cuando hemos asumido y digerido por fe los principios que nuestro cristianismo ofrece en abundancia, como bases que instruyen y capacitan al alma para afrontar con gozo tales pruebas y tentaciones, y soportarlas y atravesarlas con una constancia de gozo. Pues mira, ya sea que la palabra gracia se tome en sentido estricto o en gran medida, es decir, ya sea para toda gracia y nuevamente para cualquier gracia o cada gracia en particular, cada una de las cuales también se llama gracia. Como abundáis en toda gracia, así abundáis también en esta gracia. Así pues, a toda gracia se le llama sabiduría en un sentido amplio, como suele suceder en todo el libro de Proverbios. Pero además, a una gracia particular también se le llama sabiduría, como lo muestra el tercer capítulo de esta epístola, versículo 13. La gracia de la mansedumbre que se muestra en el habla y la conversación la llama mansedumbre de sabiduría o mansedumbre sabia, o una mansedumbre acompañada de sabiduría y que procede de ella. Y así, Calvino y la mayoría de los demás entienden la sabiduría aquí en este mi texto de esta gracia especial. El alcance y la coherencia con las palabras anteriores la llevan a ello. La verdadera paciencia proviene de una sabiduría tal por la cual el alma tiene la habilidad y la capacidad de manejar al hombre mismo con paciencia bajo las tentaciones, hasta tal punto que la paciencia debe tener una obra perfecta en nosotros, y a esto debe limitarse aquí, porque esta gracia es de la que él había estado y todavía está hablando. Y hay una razón especial y más peculiar por la que esta habilidad de la paciencia debe llamarse sabiduría en un sentido más eminente. Porque lo que él había expresado antes acerca de regocijarse en las aflicciones y las tentaciones, y exhortado a que la paciencia tenga su obra perfecta. Estas cosas, siendo las lecciones más difíciles del cristianismo, necesitan y exigen que los principios más elevados de la sabiduría divina, tanto doctrinal como práctica, estén profundamente arraigados y fijados en el alma, de modo que inclinen y moldeen el corazón a una práctica real y al cumplimiento voluntario de tales dictados y a la conformidad con ellos. Porque entonces es que el conocimiento se llama sabiduría. Y por esa razón es que toda nuestra religión se llama sabiduría, porque no se basa en un mero conocimiento nocional, que es algo diferente de la sabiduría, sino que hace a los hombres proporcionalmente sabios a la práctica de las cosas en las que instruye. Y en particular, esta habilidad de soportar tentaciones, como se ha descrito, merece este estilo más eminentemente, porque supera y está por encima de la esfera de todos los principios, ya sean de filosofía o de cualquier otra profesión, o de profesores de paciencia, que mientras, en una paciencia hosca, a pesar de que todo lo suyo no era mejor, profesaban ser sabios, se volvieron necios, y el cristianismo los supera infinitamente en aquello en lo que más se glorificaban. En segundo lugar, es evidente que habla así a quienes él supone que son verdaderos creyentes, y a ellos como tales, aunque a primera vista, como decimos, las palabras parecerían señalar y hablar a hombres no regenerados que carecen por completo de toda sabiduría y gracia verdaderas. Y por lo tanto, la intención debería ser una dirección intencionada para que tales personas busquen la gracia verdadera, de la que carecen en las manos de Dios mediante la oración. Pero la coherencia muestra manifiestamente que habla a quienes supone que ya son verdaderos creyentes. Porque en las siguientes palabras exhorta a las mismas personas a las que habla en estas palabras a pedir con fe. Y por lo tanto, supone que ya tienen verdadera fe a quienes dirige esta exhortación. Y de lo contrario, hubiera sido más apropiado, sí, necesario haberlos exhortado, si hubiera tenido la intención de que buscaran primero la fe misma, y luego,
a partir de la fe y en esa fe, buscaran esta sabiduría o gracia de resistencia. Y nuevamente habla a los que eran hermanos. Así los llama, y en este pasaje dice, si alguno de vosotros, y aquellos que, siendo verdaderos profesantes del cristianismo, se vieron expuestos a esas diversas tentaciones, especialmente de las persecuciones. Y es también a los tales a quienes exhorta a tener por sumo gozo, y aquí a pedir sabiduría a Dios, por la cual ser capaces de sufrir por su santa profesión. Además, esta sabiduría que reside en la paciencia que tiene su obra perfecta en ellos, supone que las personas como ellos ya habían comenzado alguna obra de paciencia y de otras gracias. Y, de hecho, haber exhortado a hombres no regenerados, que estaban todavía completamente desprovistos de toda gracia y tan fuera de peligro en cuanto a cualquier sufrimiento por el Evangelio, y dirigirlos a hacer de esto la primera de sus direcciones a Dios y de sus peticiones, para que pudieran ser capaces de soportar las tentaciones, y que la paciencia debería tener una obra perfecta en ellos, y así haberles enseñado lo que es la lección más difícil del cristianismo antes de que hubieran aprendido las primeras letras de éste. Esto había sido completamente impropio y una lección demasiado lejana para que los hombres en su estado natural la aprendieran primero. Esto en cuanto a las personas, a saber, que él lo dice a hombres ya regenerados y supuestos en la fe. La tercera cosa que se propuso fue, ¿cómo podría hablar de esta manera de los creyentes, que carecen de esta gracia de sabiduría, cuando si lo son, se supone que tienen todas las gracias verdaderas en ellos? ¿Por qué entonces debería decir, incluso de ellos, si alguno de vosotros tiene falta? Respuesta. Esta expresión, decir que tal o cual cristiano carece de tal o cual gracia, no es grosera ni inusual en las Escrituras, cuando él o ellos han necesitado el ejercicio de ella. Porque aunque los cristianos reciben los principios de todas las gracias, como segunda de Pedro 1:3, sin embargo, pueden descuidar el despertar todas las gracias, o pueden haber estado deshabituados al ejercicio de algunas. ¿Por qué otra razón y con qué fin los alienta el apóstol en el mismo lugar a añadir gracia a gracia, como en el versículo 5? Y en esos casos se puede decir, incluso acusar a un cristiano de carecer de esa gracia o gracias de las que necesita el ejercicio. Porque así en el mismo capítulo, versículo 5, se puede decir que un cristiano carece de esa gracia o gracias que necesita el ejercicio. Hablando de un profesor adormecido y negligente, aunque es cierto, usa este mismo lenguaje para referirse a él. El que carece de estas cosas, como he abierto en otra parte esa escritura, porque idem est non esse, et non utei, es lo mismo que una cosa no sea y no sea usada, cuando el ser de una cosa está totalmente ordenado para el uso y la operación. Ahora bien, tal cosa es gracia, y tal cosa, si no se usa, es como si no fuera. Y la oposición que hay entre añadir gracia a gracia, es decir, el ejercicio de una gracia tras otra, y la gracia faltante, en ese versículo 9, muestra evidentemente que esa frase debe entenderse así, no como una falta total de la gracia, sino como un ejercicio. La cuarta cosa es la razón íntima, o la ocasión por la cual el apóstol se expresa en tal suposición. Si alguno de vosotros tiene falta. Esto se verá al considerar estas tres cosas. Primero, con respecto a que había exhortado a una práctica tan dura y difícil. Tened por sumo gozo, lo cual requiere que se beban de principios tan elevados acerca del bien y beneficio de las tentaciones, en el resultado y fin de ellas. Principios que también deben haber sido cuidadosamente elaborados en sus corazones primero, quienes lleguen a esto. En segundo lugar, había muchas almas pobres, como las débiles y algunos nuevos conversos, entre los que él escribió, que podían,
Y así lo hicieron entonces, como muchos hoy en día, que aún son de corazón sincero, en el sentido de su propia debilidad, encontrarse y percibirse tan lejos y alejados de tan altos principios y logros, y por lo tanto, al oír este discurso, estaban a punto de desanimarse por completo, pensando para sí mismos, juzgándose por la condición actual de sus espíritus enfermizos, que sus corazones nunca habían llegado ni llegarían nunca a este punto. ¡Qué alegría!, piensan ellos. ¿Es eso a lo que nos exhortas? ¡Ay! Nuestros corazones tiemblan ante el solo pensamiento de entrar en tentaciones tan repentinas y tan grandes como las que aquí nos adviertes. Y de todas las demás gracias, es esta de un estado de ánimo paciente y de fortaleza para ello, la que es y ha sido nuestra falta. Esto es lo que nos falta, y no sabemos cómo comportarnos sabiamente en tales pruebas, de modo que glorifiquemos a Dios y no lo deshonremos vergonzosamente. Más bien, si cayéramos en tales pruebas y sufrimientos, es más probable que nos desmoronemos por completo en ellas que alegrarnos cuando caigamos en ellas. En tercer lugar, puede haber muchos cristianos fuertes, en cuanto a la parte activa de la vida cristiana, que aún podrían buscar ser soldados nuevos al principio, cuando tales pruebas se presenten inesperadamente y en grandes cantidades y en tres formas, y caigan en ellas como caídas y precipicios. Y de esta manera terrible se las había expuesto, como si fueran inminentes, tal como se les había abierto. E incluso tales cristianos, al ser sorprendidos, podrían estar desconcertados al principio con respecto a esa confianza de espíritu que los sostuviera, hasta que por medio de la oración y la fe, recobrándose, obtuvieran o recobraran nuevamente esta sabiduría. Incluso los cristianos fuertes tienden a quedar atónitos al principio, como sucede con los hombres que reciben un gran golpe y no pueden mantenerse en pie ni mantenerse firmes. A cualquiera de estos, el apóstol se dirige con estas palabras: si alguno de vosotros tiene falta, y con ellas habla a sus corazones, pero especialmente a los primeros cristianos débiles, y, de hecho, expresa sus mismos temores, pensamientos y aprensiones más íntimos que tenían o podrían tener de sí mismos, y así expresa sus inquietudes de corazón en su propio lenguaje. «Oh, me faltan estas cosas», dice el alma. «Si alguno de vosotros tiene falta», dice el apóstol. Y no es un pequeño consuelo para ellos oír a un apóstol, por inspiración inmediata del Espíritu Santo, suponer que cristianos muy verdaderos y sinceros pueden tener estas carencias y ser sorprendidos de esta manera. Así pues, en cuanto a la eliminación de su principal desánimo, que fue lo primero que se propuso. Punto número 2. La dirección. Pídalo a Dios. Habiendo hablado así de sus corazones en cuanto a los temores y aprensiones que tenían con respecto a no poder cumplir con este alto deber de gozo y paciencia, ahora los dirige al medio más apropiado y soberano para obtenerlo de todos los demás, y es la oración fiel e inmediata. Pídalo a Dios. Y con esto también habla a los corazones de todos los verdaderos cristianos, incluso de los más débiles, cuyo refugio en todas sus necesidades es clamar a Dios para que les supla lo que les falta, especialmente cuando sienten o temen su falta y carencia de alguna gracia que los ayude en tiempos de necesidad. Y miren, qué provisión eficaz de esta gracia no habrían logrado todas las persuasiones del apóstol por sí solas, que, desahogándose en la oración constante y ferviente, la fe traerá y obtendrá, y sus corazones al final serán elevados y conmovidos, de modo que podrán abundar en esta gracia también. La fe débil, cuando no puede encontrar en su corazón lo que hay que sufrir, o lo que es más, entrar en las pruebas, puede orar, y así ruega con deseos inefables tener esta gracia,
poder sufrir estas pruebas de esta manera gozosa a la que nos exhorta el apóstol, y el corazón débil que continúa orando e importunando a Dios, al final le será concedida, como aquí promete. No me extenderé más en esto, porque cuando un apóstol señala un medio, y ese único, por el cual se obtiene alguna gracia eminente que se necesita, ese medio debe ponerse en uso y práctica con toda diligencia. Por lo tanto, no es necesario insistir más en ello. Solo observe cómo en esta parte directiva no les pide que oren principalmente para evitar las tentaciones y las pruebas, ni para pedir la liberación de ellas, aunque eso es lícito y se puede hacer. Ni una palabra de esto en esta exhortación, pero dirige la intención principal y grande de sus almas hacia la oración por la gracia, cómo ser pacientes y gozosos. Esto en cuanto a la dirección. Punto número 3. Sus exhortaciones a orar. Sus palabras de aliento para que el creyente obtenga lo que busca se extraen, en primer lugar, de esa gracia y disposición de Dios que da a todos los hombres liberalmente. Primero, como un Dios que da a todos los hombres. Y esto también debe entenderse de manera limitada de todos aquellos hombres que así se aplican, se han aplicado o se aplicarán a Dios mediante una oración fiel e insistente. Porque Él había dicho primero, pida a Dios, y por lo tanto, la dádiva de Dios aquí debe suponerse que es una dádiva al que pide. Además, aunque se diga que la fe produce paciencia, es la oración la que atrae y hace descender el poder de Dios al corazón, la que produce tanto la fe como la paciencia y todo lo demás. La oración es la partera por la cual la fe, la madre, produce paciencia en el corazón. Segundo, su disposición misericordiosa al dar se expone además. 1. Que da liberalmente. La palabra significa tanto una donación de corazón libre, de una manera pura y sencilla, como si no estuviera movido por ningún respeto en nosotros, como por méritos o similares, sino simplemente por motivos y consideraciones que están en su propio corazón, y que su propia naturaleza grande y misericordiosa lo impulsa a hacer, libremente. Generalmente solemos decir, de su libre gracia, lo que viene a la par con el significado de la palabra que el apóstol usa aquí. Por lo tanto, haz que esa gracia sea tu súplica a Él en tus oraciones por ella, o cualquier otra cosa que busques de sus manos. 2. Significa en gran medida, abundantemente, liberalmente, ricamente, como se usa la palabra en 2 de Corintios 8:12, y así se traduce allí. Tenemos ambas en ese pasaje de David, 2 de Samuel 3:21. Conforme a tu propio corazón. Hay libremente o simplemente has hecho todas estas grandes cosas, hay liberalmente. Y no reprende. Esta es una segunda propiedad o disposición de Dios y su generosidad, el sentido de la cual es, en primer lugar, que cuando ha dado liberalmente, nunca tan a menudo ni en tanta cantidad, no reprende, como suelen hacerlo los hombres. Entre los hombres, el que es más liberal, sin embargo, si el mismo hombre a quien antes dio viene a él con frecuencia para que lo ayude, al final al menos se excusará, o bien dirá, ¿por qué vienes tan a menudo, una y otra vez? Lo cual es una manera tácita e implícita de reprender o insinuar beneficios perdidos. Seguramente Calvino y Estius de él han acertado quienes dieron este alcance y sentido a esta cláusula, que ningún hombre debería tener miedo o solicitud de acudir, aunque no con demasiada frecuencia, a este dador libre y generoso, ni desanimarse en sí mismo por necesitar acudir a él tan a menudo, ni abstenerse de continuar con sus incesantes importunidades, aunque nunca pase mucho tiempo antes de que obtenga algo. Y así entendido, es como si dijera, Dios es tan libre, tan sencillo y generoso en dar,
que cuanto más a menudo acudas, más te acogerá, especialmente cuando se trata de gracia. Sí, por la presente nos invita de su propio corazón libre a acudir siempre, a pedir y orar continuamente e incesantemente, como muestra esa parábola de Lucas 18:1, hecha con un propósito determinado. Así pues, por la presente se exhorta a una frecuente, constante e insistente persistencia en la oración para obtener la gracia. Un segundo propósito al añadir esta cláusula es que, aunque encontramos que Dios ciertamente reprende a los hombres impenitentes por sus pecados, como Cristo reprende a aquellas ciudades, sin embargo, nunca lo hizo, ni lo hará jamás, con ningún pecador en este caso en el que se propone, es decir, cuando vengan y se humillen por sus pecados, buscando más gracia para ayudar en tiempo de necesidad contra su corrupción. Y esto mucho más que la liberación de o para salir de los problemas. En este caso, Él no los reprenderá por nada de su indignidad que haya pasado. Pasará por alto su iniquidad y no los reprenderá. Y esto es un gran estímulo en verdad, porque la culpa del pecado y la ingratitud anterior disuaden sobre todas las cosas a los hombres de venir a Dios, para que no se acuerde de sus iniquidades y los reprende con ellas, y les será dado. Él continúa y confirma esta esperanza de obtener con esta promesa segura y cierta, y les será dado. En efecto, cuando las almas de los hombres, al estar profundamente conscientes de su propia falta de gracia, se ven impulsadas a buscar la gracia o tal o cual disposición misericordiosa, y eso antes y sobre todo, la liberación de las pruebas en las que se encuentran, como se observó anteriormente que había indicado el apóstol. En este caso, Dios, es decir, el Dios de toda gracia, es el dador de gracia más dispuesto que cualquier otra cosa. No hay peticiones que le agraden más o que se adecuen a su divina y bendita disposición, como lo hace esta de pedir gracia, como se ha dicho. Porque la concesión y el otorgamiento de la gracia por la que se pide así, tiende, por encima de todas las cosas, a la glorificación de sí mismo. Y es el objetivo de ello lo que debe, y de hecho lleva a un corazón así a hacer de esto la cima y la principal de sus peticiones más fervientes. El Dios de la gracia es la gracia más gratuita. Así, Cristo dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nuestro apóstol también nos ha dicho que aunque el Espíritu que está en nosotros tiene deseos de envidia, Dios da mayor gracia, es decir, un contrapeso de gracia a ese deseo a todos los que lo buscan humildemente. Como en el capítulo 4, versículos 5 al 7, ¿pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que mora en nosotros tiene deseos de envidia? Pero Él da mayor gracia. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora voy a salir de mi texto solo para traer a colación una cosa. Observo que cuando el apóstol llega particularmente a esa parte de su oración hecha por los colosenses, para que tengan toda paciencia y longanimidad con gozo, que concuerda exactamente con lo que se exhorta en este texto, implora el glorioso poder de Dios, con estas palabras, Colosenses 1:11, para que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, y atraer y fijar vuestros corazones hacia este glorioso poder de Dios, y dirigir vuestras oraciones hacia Él, es lo que quiero decir y pretender. Y de hecho, la consideración de esta única cosa tendrá una influencia general en todos esos 3 puntos que se han tratado en esta última cuarta sección. En primer lugar, no debe sorprendernos que muchos de nosotros hayamos sido tan deficientes y carentes de esta gracia, pues no se trata de un poder ordinario,
como el que en los caminos ordinarios nos ayuda santamente, sino que se requiere un poder glorioso para perfeccionar esta gracia, lo que demuestra que este es un ejercicio tan difícil como cualquier otro, y que nuestras naturalezas están infinitamente alejadas de él por nosotros mismos, por lo que, sin prestarle atención ni considerarlo, tal vez no hayamos implorado con vehemencia la ayuda de un poder tan grande. En segundo lugar, esto nos da una razón clara de por qué la oración, de todos los demás medios, debe ser dirigida por el apóstol y extraordinariamente destacada por nosotros, como el más eficaz, y sin embargo, el único medio para obtener esto. Porque viendo que el poder reside en nosotros mismos, en Dios, que debe efectuar esto en nosotros, entonces seguramente nada puede considerarse tan prevaleciente como la fe y la oración, que son las gracias en y por las cuales el alma, saliendo de sí misma, en un sentido de su absoluta insuficiencia, suplica la gracia en el corazón de Dios para ejercer este poder de su beneplácito y así extraerlo y traerlo al corazón. En tercer lugar, esto nos da el mayor estímulo para que podamos obtener esta obra perfecta, por muy lejos que nos parezca de ella el estado actual de nuestro espíritu, ya que no se requiere menos que un poder tan glorioso para efectuarla en los cristianos más fuertes, y un poder tan glorioso es capaz de obrarla en los más débiles. Oremos, por tanto, con toda vehemencia por nosotros mismos, como lo hizo el apóstol por aquellos colosenses, para que este poder glorioso venga sobre nosotros y fortalezca nuestro hombre interior como en otro lugar. Efesios 3:16, con todo poder. Y ese poder en nosotros es el efecto de ese poder en Dios como la causa. Porque si esta paciencia ha de ser una paciencia total, de lo contrario, no tendrá su obra perfecta. Entonces, este poder debe ser un poder total, con el que debes ser fortalecido para tener tal paciencia, o no serás perfecto en ella. Ese poder que tuviste en tal o cual prueba no servirá para fortalecerte contra la próxima prueba que vendrá. Pero debes tener un nuevo poder especial para cada nueva prueba. Por lo tanto, tu dependencia de Dios es grande para esta obra perfecta de paciencia. Y sin embargo, tus estímulos son grandes, porque así como debe ser que, si Dios quiere fortalecernos bajo cualquier gran tentación inusual, Él debe poner de manifiesto no menos que este poder glorioso. Así hemos escuchado cómo, en nuestro apóstol, Él ha prometido que lo dará, y lo dará libremente y liberalmente a aquellos que hagan de él su principal, constante y serio negocio el pedirlo. Y por lo tanto, su gracia, si se aplica, está comprometida a poner de manifiesto este poder. No puede dejar de ser un gran apoyo para un corazón débil, que se siente tan alejado y distante de tal obra de paciencia, y débil también en comparación con encontrar tal poder interior, que debería tener fundamento y causa para pensar y creer que el poder glorioso de Dios está disponible con la mayor libertad para ser manifestado abundante y fácilmente si se continúa buscándolo. Pues bien, esto, dice el corazón débil, lo logrará, es decir, este poder glorioso, y ya he descubierto por algunas pruebas que el Dios fuerte y un corazón débil serán demasiado duros para cualquier cosa, sí, para el mundo entero. Por lo tanto, cuando pienses que las pruebas que te sobrevienen en la actualidad son mucho mayores de lo que puedes soportar, piensa también en el glorioso poder de Dios que está a tu disposición para ayudarte. Es una gran palabra la de su glorioso poder. No se podría haber nombrado ni encontrado un atributo mayor para nuestro consuelo. Y es una palabra de virtud, fuerza y poder para alentarte a favor o en contra de cualquier cosa. Es cierto que tu prueba actual puede ser, y es, superior a esa fuerza interior que sirve y ha servido hasta ahora para obrar tus gracias en tu caminar ordinario con Dios, santa
y sinceramente. Un niño puede, con su fuerza ordinaria, ser capaz de caminar de un lado a otro de una habitación con taburetes, supongamos, que lo sostienen, sin ninguna otra ayuda extraordinaria. Pero si es para subir un par de escaleras, la fuerza que le permitió realizar estas acciones menores no será suficiente para ello. Debe ser llevado y sostenido en los brazos de alguien que sea fuerte y poderoso. Y así es aquí. Esa otra parte de nuestra obediencia cristiana, la vida activa del cristiano, por la que el apóstol también ora en aquel pasaje a los colosenses, por la cual se anda fructíferamente, como en el versículo 7 de ese capítulo, requiere ciertamente el poder de Dios, porque por él somos guardados para salvación todo el tiempo. Pero cuando se trata de paciencia y longanimidad y toda paciencia, y de que viene una prueba que pondrá a prueba toda paciencia en vosotros, entonces es cuando Él hace mención de ese glorioso poder, y no antes. Porque no debe ser nada menos que el glorioso poder de Dios lo que debe ir a eso. Y la promesa, por tanto, es que en tal caso el Espíritu de gloria reposará sobre nosotros, y no solo el Espíritu de gracia, como en 1 de Pedro 4:14. Por tanto, aliviaos y consolaos con estas cosas, y especialmente con esto, que así como abundan vuestras pruebas, así también abundará este glorioso poder de Dios hacia vosotros, para vuestro sostén. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.